Lo que está haciendo Gustavo Alfaro con Paraguay es impresionante. Este 5 de junio del 2025, Paraguay le ganó 2-0 a Uruguay en el Defensor del Chaco. Y eso le deja a nada de clasificarse a un mundial después de 16 años. Y miren este dato, cuando llegó Alfaro la selección estaba octava, con tan solo 10 puntos, prácticamente eliminado. Y hoy, fecha 15... tercero con 24 puntos. Y no es solo una cuestión de puntos. Alfaro le devolvió la identidad a la selección paraguaya. La garra, el creer otra vez con Paraguay. Como dijo Isidro Pita, jugador de la selección paraguaya, Alfaro volvió a dar la identidad de Paraguay. Esa agresividad con la que se jugaba antes. El poder soñar nuevamente con Paraguay. Y eso lo siente el pueblo paraguayo. La gente volvió a ilusionarse. Se volvió a llenar el Defensor del Chaco. Volvieron a soñar con un mundial después de muchísimo tiempo. Hoy la selección juega con otra actitud, con hambre, con personalidad. Y ahora Paraguay se enfrenta contra Brasil de visitante, pero ahora ya preparando la visa para el mundial. Así que sí, el trabajo de Alfaro es para sacarse el sombrero.